Arregló el Hammer H1 todoterreno de un veterano. Parece una historia sencilla, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que una mecánica de 25 años, con solo una caja de herramientas y un buen corazón, no solo arregló una camioneta ese día? Descubrió un legado secreto, reavivó la esperanza de un padre y construyó un movimiento que cambiaría la vida de veteranos heridos en todo el país. No se trata solo de grasa y engranajes. Se trata de segundas oportunidades, promesas silenciosas y de una mujer que convirtió el rescate de un Hammer H1 todoterreno en una revolución de sanación. Antes de profundizar, cuéntanos desde dónde estás viendo el episodio. Si te gustan las historias como esta, suscríbete porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. El sol de la tarde caía a plomo sobre el vasto desierto de Nevada como un martillo sobre acero. El polvo se arremolinaba perezosamente sobre la tranquila carretera, a kilómetros del pueblo más cercano. Allí fue donde Charlie Rivers, de 25 años y con 10 años de experiencia en el manejo de llaves inglesas, vio el vehículo. Conducía su vieja camioneta Ford abollada, con una caja de herramientas traqueteando en la caja. Cuando la vio, un Hammer H1 militar averiado, aparcado torpemente en un terreno accidentado, con el capó levantado y el motor echando humo. Disminuyó la velocidad instintivamente. No pudo evitarlo. Arreglar cosas no era solo su trabajo. Lo llevaba en la sangre. Se detuvo y salió, limpiándose la grasa de los dedos en los vaqueros, con la larga coleta pegada a la nuca y un tatuaje descolorido de una llave inglesa asomando por debajo de la manga de la camisa. Había crecido rodeada de motores criados por su abuelo en un taller mecánico de un pequeño pueblo tras perder a sus padres de joven. Las máquinas tenían sentido para ella. Más que la mayoría de la gente. Un hombre canoso estaba junto al Hammer, pateando la rueda con frustración. Parecía recién salido de otra vida. Chaqueta militar, pierna protésica y una tormenta tras los ojos. Y así, sin más, su vida estaba a punto de cambiar. Jack ni siquiera levantó la vista al principio. Pedí un dedo del pie, gruñó, con las manos en las caderas y el sudor corriéndole por la cara curtida. No llegaré hasta dentro de 2 horas. Charlie Rivers estaba a unos metros de distancia, observando el capó del Hammer. ¿Te importa si echo un vistazo? Se giró, con una mirada penetrante y escéptica, y la examinó de pies a cabeza. Vaqueros manchados de grasa, botas con punta de acero, camiseta negra sin mangas con una mancha de aceite en el corazón y un rostro medio oculto tras unas gafas de aviador de espejo. ¿Eres mecánica? De nacimiento, respondió ella, esbozando una leve sonrisa. Además, odio ver sufrir a las buenas máquinas. Jack hizo una pausa y se hizo a un lado. Adelante. Charlie cogió su caja de herramientas de la camioneta y se puso a trabajar. No habló. Escuchó los sutiles clics, el siseo del radiador, el ligero olor a refrigerante quemado. Jack la observó con curiosidad, con los brazos cruzados. Había algo familiar en su forma de moverse. Metódica, paciente, como alguien que había visto más de lo que aparentaba. Ya sabes, dijo después de un momento. La mayoría de la gente habría seguido de largo. No soy la mayoría de la gente, murmuró, apretando una abrazadera de manguera. Se quedaron en silencio un rato, el viento susurrando a través de las llanuras. Jack finalmente la rompió. Serví en Fallujah, perdí media unidad en una noche. Volví con esto, dijo, señalando su pierna protésica. El Departamento de Asuntos de Veteranos no cubre la mitad de lo que debería. Esta bestia, asintió con la cabeza hacia el Hammer, se suponía que era mi terapia, mi libertad. Charlie levantó la vista, su expresión ilegible. Parece que se está sobrecalentando. La manguera del radiador se partió probablemente de donde. Puedo parcharla. No será bonito, pero te sacará de este camino. Jack la miró, sorprendido. Llevas equipo de parches. No voy a ningún lado sin él, dijo simplemente,
metiendo la mano en su camioneta y sacando un rollo de cinta adhesiva militar y una jarra de agua destilada. Mientras trabajaba, Jack volvió a hablar, esta vez más suave. «¿Me recuerdas a alguien?» Charlie arqueó una ceja. «Mi hija», dijo que tendría más o menos tu edad. Se llamaba Grace. Falleció hace 7 años. Accidente de coche, conductor ebrio. Las manos de Charlie se detuvieron. Solo un segundo. Lo siento, dijo en voz baja. Ella también quería ser mecánica. Añadió, solía desarmar la cortadora de césped solo para ver si podía volver a armarla. Charlie rió entre dientes. Suena como alguien con quien me habría llevado bien. Jack esbozó una sonrisa triste. Sí, tenía pasión. Apretó el último sello de la manguera y cerró el capó. Debería aguantar al menos 80 kilómetros, necesitarás un reemplazo completo pronto, pero esto te llevará al pueblo. Jack la miró como si no la hubiera visto hasta ahora. No tenías que detenerte. Lo sé, respondió ella. Pero lo hice. Metió la mano en el hammer y sacó una pequeña caja de madera de la guantera. Espera aquí. La abrió lentamente y sacó una moneda de desafío militar. Gruesa, con el borde dorado, con el emblema del 1er Batallón, 7º de Marines. Me la dio antes de que me desplegaran por segunda vez. Dijo que me mantendría a salvo. Charlie contuvo la respiración. Quiero que la tengas. Dio un paso atrás. No puedo. Tú puedes, interrumpió Jack. Porque hoy eras ella. Apareciste. No te marchaste. Arreglaste algo y no solo la camioneta. Presionó la moneda en la palma de su mano. Ella la miró fijamente durante un largo rato. Luego finalmente cerró los dedos alrededor de ella. El peso era más que metal. Era recuerdo. Significaba gracia. Jack se subió al hammer. Giró la llave y el motor rugió de nuevo a la vida. Bajó la ventanilla. ¿Alguna vez necesitas algo? Cualquier cosa en absoluto. Llámame Reynolds Auto y Carson Hills. Te debo más que un simple parche. Charlie lo vio alejarse, mientras el sol se ponía en el horizonte tras él. No lloró, no de inmediato. Pero mientras se recostaba en su camioneta, apretando la moneda contra el pecho, finalmente brotaron las lágrimas. No por el parche, ni por el cumplido, sino por algo más profundo, por la tranquilidad con la que la vida a veces vuelve en círculo, y por cómo arreglar algo roto también puede terminar arreglando una parte de ti. La semana siguiente, Charlie Rivers estaba hundido hasta los codos en el tren de aterrizaje de un Chevy del 78 en su garaje cuando oyó el rugido de un motor familiar afuera. Era inconfundible, ese rugido profundo y gutural de un diésel militar. Se secó el sudor de la frente, salió de debajo de la camioneta y salió al cegador sol de Nevada. Allí estaba, el Hammer H1 reluciente a pesar de la suciedad, estacionado al borde de su estacionamiento. Jack Reynolds salió. Su cojera era menos pronunciada hoy, pero sus ojos reflejaban algo diferente, algo preocupado. Espero que no te importe la sorpresa, dijo. Pensé que te debía algo más que un simple agradecimiento. Charlie se echó el trapo por encima del hombro. Condujiste 2 horas para decir eso. No sonrió. Necesito tu ayuda con algo, dijo, bajando la voz. Y no sé en quién más confiar. Charlie parpadeó. Bueno, ¿qué pasa? Jack metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña libreta desgastada. La tapa de cuero estaba agrietada, con las esquinas rotas. Esto era de mi hija, dijo. Su voz repentinamente hueca. Grace me lo ocultó. Lo encontré en una vieja caja de munición anoche mientras limpiaba el garaje. Charlie lo tomó con cuidado, hojeando páginas llenas de planos, bocetos, notas, circuitos, motores, diseños mucho más allá de lo que la mayoría de los estudiantes de secundaria podrían soñar. Una página en particular la dejó paralizada. Era un diseño dibujado a mano de un sistema de vehículo adaptable diseñado para amputados, veteranos y cualquier persona con dificultades de movilidad. Ella diseñó esto,
susurró Charlie. Jack asintió. Quería construir algo que devolviera la libertad a los soldados. Dijo que algún día encontraría la manera de hacerlo realidad. Charlie tragó saliva con dificultad. Esto es genial. Jack dudó, con la voz entrecortada. Hay más. Pasó a la parte de atrás, donde Grace había escrito una breve nota. Si alguna vez me pasa algo, quiero que alguien que entienda de máquinas y personas continúe con esto. Alguien que todavía crea en arreglar el mundo pieza por pieza. Debajo, con pluma temblorosa, había 3 palabras. Encuentra a Charlie Rivers. El mundo pareció inclinarse. No lo entiendo, murmuró Charlie. ¿Cómo lo sabía siquiera? ¿Yo? Jack exhaló lentamente, como preparándose. Hace unos 8 años, llegaste a un instituto en Reno para impartir un taller gratuito de mecánica. Tenías solo 17 años, acababas de salir de la escuela técnica y te ofrecías como voluntario para un programa de apoyo a veteranos. Charlie abrió mucho los ojos. Estaba en la última fila. Jack continuó. La dejaste quedarse después de clase y la ayudaste con un carburador roto que trajo del todoterreno de su vecino. Nunca lo olvidó. Charlie se quedó quieto un momento, atónito por la revelación. Ella siguió tu trabajo y dijo, si alguien pudiera construir su proyecto, ese serías tú. Un largo silencio se extendió entre ellos, solo llenado por el lejano zumbido de las cigarras y el crujido del metal enfriándose al sol. Jack se acercó. Mira, sé que es mucho, pero tengo algunos viejos contactos, inversores. Si estuvieras dispuesto a ayudarme a darle vida a su diseño, podríamos hacerlo realidad para ella, para otros como yo. Charlie volvió a mirar el cuaderno, luego el Hammer, y luego a Jack. ¿Hablas en serio? Nunca he sido más serio, dijo en voz baja. Esto podría cambiar vidas, pero no puedo hacerlo solo. Tengo las cicatrices. Tú tienes el fuego. A Charlie se le hizo un nudo en la garganta. Le dolía el pecho, no por agotamiento, sino por algo más profundo. Un legado. El fantasma de una chica a la que una vez inspiró sin saberlo ahora la alcanzaba a través de la tinta y el recuerdo. Asintió lentamente. Entonces construyámoslo juntos. El rostro de Jack se suavizó y, por primera vez quizás en años, sonrió. No por cortesía ni por dolor, sino desde el lugar donde vive la esperanza después de la pérdida. Charlie se giró y regresó al garaje. Vamos, gritó. Tenemos trabajo que hacer. Y así, la chica que había crecido arreglando cosas que nadie más quería tocar. Y el hombre que pensó que lo había perdido todo comenzó a construir algo que podría ayudar a miles, tal vez incluso al mundo. Trabajaron durante el calor del verano. Jack trajo las piezas. Charlie trajo la visión. El garaje, antes abarrotado de herramientas polvorientas y trabajos de camioneta a medio terminar, ahora resonaba con el sonido de un propósito más profundo. El sistema adaptativo del vehículo, basado en los bocetos de Grace, empezó a tomar forma poco a poco, y luego de golpe. Pero no se trataba solo de tornillos y planos. Se trataba de sanar. Una noche, alrededor de la medianoche, Charlie estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de cemento, con las manos grasientas y el sudor secándose en la frente. El prototipo del tablero yacía abierto frente a ella, con cables por todas partes. Los sensores seguían fallando. Su paciencia se agotaba con cada luz roja parpadeante. No estoy segura de poder terminar esto, murmuró para sí misma. Jack, sentado en un viejo catre militar en un rincón, levantó la vista del cuaderno de su hija. Eso era exactamente lo que Grace solía decir. Charlie soltó una risa sin humor. ¿La ayudaba a entender las cosas? Se levantó lentamente, con las piernas rígidas por el largo día. No, pero decirlo en voz alta siempre le daba el espacio justo para respirar e intentarlo de nuevo. Charlie cerró los ojos. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Yo no pedí esto, dijo finalmente, con la voz quebrada. Lo sé, respondió Jack. Grace tampoco. Yo tampoco.
A la vida no le importa quien esté listo. Lo miró, con los ojos brillantes bajo la tenue luz del garaje. ¿Alguna vez te preguntas si estás destinado a ser más de lo que te ha pasado? Jack no respondió de inmediato. Luego, en silencio, cada día, a la tarde siguiente, Charlie conducía sola a un centro de rehabilitación para veteranos 2 pueblos más allá. Necesitaba respuestas, o tal vez solo perspectiva. Se reunió con una mujer llamada doctora Elise Armon, fisioterapeuta que había trabajado con amputados durante 20 años. Charlie sacó el cuaderno de Grace y le explicó el proyecto. Elise estudió los diseños con una expresión que pasó de la curiosidad al asombro. ¿Dibujó esto cuando tenía cuántos años? ¿17? Preguntó Elise con la voz teñida de incredulidad. 18, dijo Charlie en voz baja. Murió unos meses después. Elise negó con la cabeza. Esto no es solo impresionante, es revolucionario. ¿Entiendes lo que esto podría significar para mis pacientes, para miles de veteranos? Charlie tragó saliva con dificultad. Creo que empiezo a entenderlo antes de que Charlie se fuera. Elise le puso una mano suavemente en el hombro. Lo que necesites, quiero ayudarte. De vuelta en el taller, Jack estaba trabajando en un nuevo componente del chasis cuando Charlie irrumpió por la puerta. Hablé con una terapeuta en un centro de rehabilitación, dijo sin aliento. Quiere ayudar. Cree que el diseño de Grace podría cambiarles la vida. Jack hizo una pausa a mitad de la soldadura. ¿De verdad lo dijo? Charlie asintió. Y no es la única. Contacté con un antiguo mentor de mi escuela técnica. Quiere ponernos en contacto con una empresa de prótesis. Si podemos construir un modelo de prueba, podríamos conseguir financiación. Jack miró hacia otro lado, pero parpadeó para apartarlo. Grace tendría a Dios. Le habría encantado esto. Charlie sonrió, pero sentía un peso en el pecho que aún no había nombrado. Esa noche, cuando Jack se fue a casa, se quedó hasta tarde en el taller, trasteando con un actuador defectuoso. En un momento dado, se quedó dormida en el banco de trabajo, con el zumbido de las máquinas como una canción de cuna. Soñó con fuego, no con destrucción, sino con calor. Grace estaba de pie en medio, sonriendo, con los brazos cruzados y la mejilla manchada de grasa. «Apareciste», dijo. Charlie se despertó llorando. Una semana después, terminaron el primer prototipo completo. Lo llamaron GR1, en honor a Grace Reynolds, no solo por sus iniciales, sino por lo que significaba: determinación, recuperación, paso a paso. Programaron una prueba privada en un aeródromo local con Elise y algunos de sus pacientes presentes. Como primer veterano, un joven llamado Marco, con una doble amputación, se subió al asiento y se apoderó de los controles adaptados. Todo el público se quedó en silencio. Condujo 90 metros, dio la vuelta y regresó riendo entre lágrimas. No he conducido en 3 años. Se atragantó. Pensé que nunca volvería a sentirme tan libre. Las manos de Charlie temblaban mientras se secaba los ojos. Jack permaneció junto a ella, en silencio, con la mano apoyada en su hombro. Hoy, susurró, mi hija ha vuelto a la vida. Y en ese instante, todo, el sudor, los tornillos rotos, el dolor, la culpa, todo cobró sentido. Charlie Rivers había pensado que solo estaba arreglando un coche ese día en la carretera. Pero se equivocaba. Estaba construyendo un legado. 2 días después de la prueba en el aeródromo, el teléfono de Charlie Rivers no paraba de sonar. Un video de Marco, el veterano con doble amputación, sonriendo entre lágrimas mientras maniobraba el GR1 por la pista, se había vuelto viral de la noche a la mañana. Lo había grabado uno de los terapeutas y lo había subido a redes sociales con un simple pie de foto. Pensó que no volvería a conducir hasta que esto ocurriera. 3 millones de visualizaciones después, Charlie se encontraba sentada en un rincón de su garaje polvoriento, mirando la pantalla rota de su teléfono mientras los correos electrónicos le llegaban a raudales. Veteranos, terapeutas,
ingenieros, periodistas, inversores, y entonces llegó el correo de Washington. Jack entró a media mañana, con un vaso de café de papel en la mano, su habitual cojera algo más ligera. ¿Viste las noticias?, preguntó, señalando con la cabeza hacia la pantalla. Charlie levantó la vista. ¿Te refieres a que me acaban de invitar a hablar en el Foro Nacional de Innovación para Veteranos en Depsensei? Jack abrió mucho los ojos y dejó escapar un silbido. Eso es enorme. Charlie no sonreía. No soy una oradora, murmuró, frotándose la nuca. Construyo cosas. No se supone que sea la cara de nada. Jack se sentó a su lado en el banco. Se suponía que tú tampoco debías arreglar mi hammer, pero lo hiciste. Soltó una risa temblorosa. Eso era diferente. La miró fijamente a los ojos. No, Charlie. Ese fue el principio. 3 semanas después, Charlie estaba en un escenario en Washington. Veo el corazón latiendo con fuerza en su pecho bajo una chaqueta negra que le había prestado su tía. El auditorio estaba lleno de filas de personas, militares, ingenieros, políticos y veteranos en sillas de ruedas y prótesis. Una pantalla gigante detrás de ella proyectaba la imagen del GR1. Respiró hondo, agarrándose a los lados del podio. Me llamo Charlie Rivers. No soy director ejecutivo. No fui a Harvard. No fundé una empresa con una presentación y capital inicial. Empecé con un hammer averiado y una promesa que una hija le hizo a su padre. Una promesa que no pudo cumplir. La sala se quedó en silencio, continuó Charlie, con la voz cada vez más fuerte. Grace Reynolds diseñó los primeros bocetos de lo que ahora llamamos el GR1, un sistema de conducción adaptada para veteranos heridos. No la conocía, pero un día el coche de su padre se averió a un lado de la carretera. Me detuve y todo cambió. Hizo una pausa, dejando que el silencio respirara. Solo soy mecánico, pero sé lo que significa sentirse impotente. Sé lo que significa sentirse roto y encontrar el camino de regreso, un tornillo a la vez. Sacó la moneda del desafío que Jack le había dado y la levantó. Esto no es solo un proyecto. Es una segunda oportunidad, no solo para nuestros veteranos, sino para todos nosotros. Los aplausos estallaron. Jack estaba en la primera fila, con la mano ligeramente temblorosa mientras apretaba contra el pecho el cuaderno de Grace. Esa misma semana, el Departamento de Asuntos de Veteranos prometió una subvención para expandir el desarrollo de GR1. Una organización sin fines de lucro se ofreció a ayudar a lanzar una fundación. Un general retirado solicitó una reunión para discutir la implementación a gran escala. Y Charlie no celebró con champán ni entrevistas. Regresó al taller, a sus herramientas, al lugar donde todo comenzó. Solo que esta vez, no estaba sola. Mecánicos y veteranos de todo el país comenzaron a aparecer, algunos con currículums, otros solo con las manos callosas y el deseo de ser parte de algo real. Jack convirtió su oficina en una pequeña aula. Y Liz, la fisioterapeuta, organizó sesiones mensuales de retroalimentación con los usuarios, probando nuevos modelos. Llamaron al movimiento Proyecto Grace. A Charlie todavía le costaba creer que algo de aquello fuera real. Una noche, estaba de pie al fondo del taller viendo a Marco enseñarle a un nuevo recluta a instalar un conducto de freno. El joven, exingeniero del ejército, había perdido una pierna en la explosión de un artefacto explosivo improvisado y no había vuelto a coger una llave inglesa. Ahora volvía a reír. Jack se acercó a ella con los brazos cruzados. ¿Sigues creyendo que solo eres un mecánico? Charlie lo miró con los ojos empañados. Creo que por fin empiezo a creer que soy algo más. Jack sonrió, poniéndole una mano en el hombro. No, dijo con suavidad. Siempre lo fuiste. El garaje ya no se parecía en nada a lo que era. El suelo agrietado seguía allí, y el mismo tablero perforado de siempre cubría la pared del fondo, pero ahora estaba lleno de voces con nueva energía, risas y movimiento.
El lugar se había transformado en un taller animado y un centro comunitario donde mecánicos, ingenieros y veteranos trabajaban codo con codo. Charlie Rivers estaba de pie en el centro, con el portapapeles en la mano. Su sudadera con capucha, antes manchada de aceite, había sido reemplazada por una chaqueta azul marino con la insignia del Proyecto Grace, y una llave inglesa plateada envuelta en una cinta de fuego. Gracias, fuego. Tienen unos 10 minutos antes de que probemos la nueva interfaz del joystick, dijo Elise, acercándose con una tableta. La respuesta de Walter fue buena, pero quizá tengamos que ajustar los sensores de presión. Ya te llevo delante, respondió Charlie con una sonrisa burlona, entregándole un plano doblado. Revisa la línea 3. Redirigí el circuito de respuesta. Elise la miró impresionada. ¿Cuándo aprendiste esto? Charlie se encogió de hombros, pensando en una de anoche. No podía dormir. El diseño de Grace seguía hablándome. Esa noche, después de que todos se fueran, Charlie se quedó a limpiar. El zumbido de las luces del taller le resultaba familiar, una especie de consuelo. Pasó junto al prototipo original del GR1, ahora montado tras un cristal en la pared, y se detuvo. Era extraño lo rápido que habían cambiado las cosas. 6 meses atrás, solo arreglaba camionetas y hacía trabajos de descanso para pagar el alquiler. Ahora dirigía un equipo de ingenieros y profesionales médicos, dirigía una organización sin ánimo de lucro con colaboraciones gubernamentales y asesoraba a jóvenes en STEM por todo el estado. Pero nada de eso había cambiado su alma. Seguía siendo Charlie Rivers, la chica que escuchaba mejor a los motores que a las personas. Y, sin embargo, algo estaba cambiando. A la mañana siguiente, un autobús escolar llegó al aparcamiento de grava. Charlie salió, levantando una mano para taparse el sol. Una docena de estudiantes de una universidad comunitaria cercana salieron con cuadernos y los ojos muy abiertos. La mayoría nunca había estado en un taller de verdad. Entre ellos estaba una chica llamada Maya, de 17 años, menuda, con los ojos muy separados y grasa bajo las uñas. Charlie la encontró agachada junto al banco de trabajo, estudiando el interior de un servomotor digital. ¿Te gustan las máquinas?, preguntó Charlie. Maya asintió sin levantar la vista. No mienten. No juegan. O funcionan o no funcionan. Charlie sonrió suavemente. ¿Me recuerdas a mí? Maya levantó la vista. ¿Sorprendido? No pareces alguien que solía ser inseguro. Charlie dejó escapar un suspiro. Sentado en el borde del banco de trabajo. Te sorprenderías. Solía pensar que si no era perfecto, no era suficiente. Pero ahora Maya preguntaba. Ahora Charlie decía, sé que no necesito ser perfecto. Solo necesito seguir apareciendo. Más tarde esa semana, Jack invitó a Charlie a una pequeña ceremonia en el centro de veteranos local. Cuando llegó, el estacionamiento estaba lleno de veteranos, sus familias y filas de vehículos de prueba GR1 alineados para las demostraciones. Jack estaba de pie en el podio con una hoja de notas, pero no las leyó. En cambio, miró directamente a Charlie. Algunos la conocerán como la fundadora del Proyecto Grace. Pero para mí, ella es algo más. Es la persona que apareció cuando nadie más lo hizo. La que tomó mi vehículo averiado, y de alguna manera, nos arregló a ambos. Charlie tragó el nudo en la garganta. Jack continuó. Grace me dijo una vez que creía en las personas que construyen no solo máquinas, sino puentes, futuro y esperanza. Charlie Rivers hizo las 3 cosas. Se giró hacia ella y le hizo un gesto para que subiera. Charlie subió lentamente al escenario, con las manos ligeramente temblorosas mientras los aplausos la rodeaban. Miró el mar de rostros, curtidos y jóvenes, rotos y completos, y por primera vez. No se sentía como una extraña en su propia historia. Tomó el micrófono y susurró. Pensé que solo estaba arreglando algo al costado del camino. No tenía ni idea de que arreglaría algo dentro de mí. De vuelta en el taller esa noche,
Se sentó sola frente a la foto enmarcada de Grace, una foto espontánea que Jack había encontrado de su hija, cubierta de aceite, sonriendo junto a un kart a medio construir, susurró Charlie suavemente. Lo estamos logrando, Grace. Lo estamos haciendo realidad. Y en el silencio, juró que casi podía oír el zumbido de un motor, firme, fuerte y lleno de vida. Un año después, Charlie Rivers se detuvo para ayudar a un desconocido al costado de una polvorienta carretera de Nevada. Estaba de pie en un escenario mucho más grande, esta vez no junto a un Hammer averiado, sino frente a cientos de personas reunidas bajo una carpa de lona blanca en el centro de lanzamiento del proyecto Grace. Ya no era solo un taller. Era una instalación de 12.000 pies cuadrados con 3 laboratorios, un ala de mentoría, una pista de pruebas y algo que significaba más para Charlie que toda esa esperanza combinada. La ceremonia de inauguración había atraído a equipos de noticias locales, 2 senadores estatales y veteranos de 6 estados diferentes que habían participado en las pruebas del GR1. Jack estaba de pie junto a ella, con la mano apoyada con orgullo en su hombro, y su pierna protésica brillaba bajo el sol del desierto. Charlie subió al podio. La misma moneda de desafío que Jack le había dado colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Su voz tembló levemente. Nunca quise iniciar un movimiento, comenzó, recorriendo con la mirada a la multitud. Solo quería ayudar a alguien. Así es como siempre empieza. ¿No? No planeas cambiar tu vida ni la de otra persona con un simple acto. Simplemente te presentas. Murmullos de aprobación resonaron entre el público. Continuó, me crié en un pequeño taller con suelos de madera que crujían y un abuelo que me enseñó a respetar cada tornillo, a escuchar a las máquinas, a tratar las piezas pequeñas como si importaran, porque todo se rompe si se descuida una sola. Charlie hizo una pausa, dejando que su respiración se calmara. Eso es lo que hemos hecho aquí. No solo construimos tecnología, sino comunidad. No solo reparamos movilidad, sino que restauramos dignidad. Los aplausos estallaron desde las primeras filas. Algunos se enjugaron las lágrimas. Hemos lanzado más de 70 sistemas GR1 en 6 estados. Y en los próximos 12 meses, capacitaremos a más de 200 veteranos y jóvenes ingenieros codo con codo, aprendiendo, construyendo y sanando juntos. Su voz se quebró por un instante al mirar la foto enmarcada de Grace colgada junto a la nueva entrada, la misma chica sonriente con un overol manchado de aceite que, sin saberlo, había encendido este fuego. Grace nunca llegó a ver cómo su idea cambiaba el mundo, dijo Charlie. Su voz ahora era más suave, casi quebrada. Pero el mundo está cambiando gracias a ella. Y ese es el legado que llevo. Todos llevamos cada vez que giramos una llave inglesa. Esa noche, después de que la multitud se marchara y se apagaran las luces del escenario, Charlie se sentó sola en el banco de pruebas, contemplando las estrellas. El aire aún estaba tranquilo. Jack se acercó lentamente y le entregó un termo de café. ¿Te dije alguna vez que Grace quería ser astronauta antes que mecánica? Charlie rió entre dientes. Eso tiene sentido. Ella creía que el cielo era donde vivía la libertad, dijo él, sentado a su lado. Resulta que siempre estaba en el suelo, entre la arena y la gente que se negaba a rendirse. Charlie volvió a mirar la moneda, ahora caliente por el sol y la piel. No la siento mía. Jack se inclinó hacia mí, en voz baja. Ahora sí lo es. Se sentaron en silencio, las estrellas centelleando sobre ellos como faros de otro mundo. El desierto, antes un lugar de polvo y averías, ahora parecía tierra sagrada. El lugar donde una vida había terminado, otra había comenzado y muchas otras habían sido restauradas. Semanas después, Charlie recibió una carta escrita a mano, metida en un sobre sin remitente. Querida señorita Rivers, me llamo Elena. Mi esposo Rob fue uno de sus primeros conductores de pruebas GR1 antes de su programa. No había salido de casa en casi 2 años, el día que volvió a conducir.
Nuestra hija lloró en el asiento trasero porque nunca lo había visto sonreír así. No solo arreglaste una máquina. Arreglaste a un hombre y a una familia, y en cierto modo, también arreglaste algo dentro de mí. Gracias. Nunca sabrás cuán lejos llegó esa decisión, ese momento al costado del camino. Charlie dobló la carta con manos temblorosas. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No de agotamiento, ni de miedo, sino de la silenciosa y humilde comprensión de que el legado no es lo que construyes para ti mismo. Es lo que construyes en los demás. Cualquiera puede reconstruir una vida si está dispuesto a ensuciarse las manos y cree que algo mejor es posible. Mientras el sol se ponía tras las montañas de Nevada, Charlie Rivers abrió el viejo cuaderno de Grace, no para reparar otro motor, sino para esbozar el primer plano de un programa de capacitación nacional que uniera a veteranos con jóvenes innovadores. Un programa para cada niño que alguna vez se sintió invisible. Para cada veterano que pensó que su historia había terminado. Para todos los que habían sido descartados, ignorados o abandonados. Ahora comprendía que la chispa que surgió con un Hammer averiado al borde de la carretera no era solo suya. Pertenecía a cualquiera a quien le hubieran dicho, solo eres una persona. ¿Qué diferencia puedes marcar? La respuesta, toda la diferencia. Porque la chica que una vez arregló motores en silencio se había convertido en la mujer que construía futuros en voz alta. Y para Charlie y para quienes eran como ella, la sanación no fue el final del camino. Fue donde todo realmente comenzó, el final. A continuación, 2 historias más que te acompañarán mucho después de que la pantalla se apague. Haz clic para seguir viendo y suscríbete si crees que vale la pena construir segundas oportunidades.